Tierra llamando a nuestra compañera de... ¿Sabes? Sí, en Centroamérica también hay régimen ¿De depósito? Muchas gracias. Hay dos tipos, pero sí, también hay régimen de depósito. Bueno, muchas gracias. La Organización Mundial de Aduanas es un órgano técnico, ¿sí? Si se dan cuenta, en la OMC influye el tema político también. Si bien las decisiones se toman por consenso, ¿sí? Debe haber unanimidad para crear un acuerdo, para adoptar una decisión en un comité. En la OMA es un tema mucho más técnico. Está aterrizado, digamos, por eso se conoce como la casa de las aduanas. Está aterrizado a la operación aduanera propiamente dicha, liderada por la administración aduanera. Es un órgano adicionalmente que no es necesariamente vinculante. Ya vamos a ver las formas de cómo se expresa la OMA y cuáles de ellas o cuáles de sus expresiones son vinculantes o no para los países miembros. Es como una red de buenas prácticas, de intercambio de experiencias, de conocimientos y de formación de funcionarios en la OMA. Tiene su sede en Bruselas. ¿Sí? Y está concebido sobre todo para cooperación y para fortalecimiento de capacidades. ¿Cuáles son sus órganos? Tiene esencialmente un consejo, un comité financiero, una comisión de política general, una secretaría general y unos comités técnicos, donde se discuten los temas esenciales propiamente aduaneros. Por ejemplo, la lucha contra el fraude y el comercio ilícito. Todos los temas que tenemos de contrabando, de triangulación, allí se discuten. Son problemas que no solo los tiene Colombia o que no solamente los tiene un país. Cuando se va y se asiste a las reuniones de estos foros internacionales, realmente uno dice, tienen el mismo problema que tenemos. ¿Sí? ¿Ah? O hasta más, ¿sí? O peor, digamos. De pronto aquí en un país determinado se implementó un programa que no les dio resultado. Y otro país tercero dice, está pensando en implementar un programa similar, pues se comparten las experiencias, le dicen, no lo haga de esta forma porque a mí no me funcionó, o parecía bien, pero tuvimos determinada dificultad, entonces no pierda el tiempo, abórdelo de pronto de esta otra forma, porque los programas, los problemas son transversales, ¿sí? Van más allá de las fronteras de un determinado territorio y por lo tanto pues ameritan discusiones y tomas de decisiones de carácter transversal y global. ¿Sí? No se puede actuar aisladamente cuando estamos hablando de comercio internacional. La nomenclatura arancelaria, la actualización del sistema armonizado, el ejemplo más claro es, hace 10 años no existía el iWatch, ¿no? Hace tantos no existía el iPad, entonces toda esta actualización conforme a los nuevos tipos de bienes que van surgiendo. La valoración aduanera, las reglas de origen, la observancia de todas del cumplimiento de las regulaciones. ¿Cuáles son esos instrumentos legales? Tenemos los convenios y los acuerdos que son administrados por el Consejo de Cooperación Aduanera y que por lo tanto pues son vinculantes. Es vinculante que yo sea miembro de la OMA porque suscribí el acuerdo, lo ratifiqué, ¿cierto? Que un determinado país sea miembro. Pero muchas de sus expresiones son recomendaciones para los países, lo que hace que no sean vinculantes. ¿Cómo qué? Materia de sistema armonizado, procedimientos y facilitación, ¿sí? Tecnologías de la información, cumplimiento de aplicación de determinadas normas. Entonces, si se dan cuenta, esto es uno de los elementos, digamos, de las principales falencias o aspectos de mejora de la organización. ¿Sí? Muchas veces sus recomendaciones deberían ser vinculantes y obligatorias para los países miembros, de manera que se garantice que efectivamente va a haber una aplicación uniforme de las disposiciones en todos los países miembros. ¿Listo? Declaraciones, cuando el presidente o el secretario general de la OMA se pronuncia sobre un determinado aspecto, pues es lo mismo que hace el secretario de la ONU, el secretario de la OMC, ¿sí? Son declaraciones, posiciones de la entidad frente a un determinado aspecto, pero que obviamente no van más allá. Y resoluciones orientadas a solucionar
determinados problemas específicos que pueden estar ocurriendo entre 2 o más países miembros. Fíjense que esto no es que haya un entendimiento de solución de diferencias como sí lo hay en la OMC, es simplemente un acuerdo o un mecanismo de acercamiento entre los países que puedan llegar a tener un determinado problema en materia aduanera. ¿Listo? La OSDE, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la OSDE? La OSDE, digamos, se han recibido además muchas críticas frente a la adhesión o posible adhesión de Colombia a este organismo internacional. Ya vamos para allá. Entonces, primero, ¿para qué sirve? ¿Cierto? Entonces, este es un grupo de países, un club más pequeño. Este tiene 164, este tiene menos miembros, ya vamos a verlos. Donde se sientan y comparten experiencias de política. O sea, aquí sirve para generar efectivamente entre los países de desarrollo y sobre todo o países en vía de desarrollo que han sido exitosos en la implementación de determinadas políticas, ¿sí? Entonces sirve como un foro de discusión entre, digámoslo de alguna forma, los países o las naciones que llevan un liderazgo en determinadas materias, ¿sí? ¿Para qué? Para que ayuden y diseñen directrices y estrategias que le permitan al resto de países superar esas dificultades en determinada materia. Permite participar en esas decisiones globales, permite a través de esas discusiones, esas discusiones de políticas, promover reformas a través de carácter global, concentra el 75% de los países que son o que tienen la inversión extranjera directa, ¿sí? O sea, los que están sentados en la OSDE son los países que siempre van a invertir en el resto del globo, o sea, que son países que tienen fuerza económica y que tienen un brazo financiero súper importante y que representan el 60% del comercio y del PIB mundial. Entonces, no es un juego, allá no se sientan a improvisar, seguramente llevan políticas serias y que han dado buenos resultados para que sean discutidas. ¿Cómo funciona? Es que aquí no sé por qué no se ve. El secretariado, ¿sí? El secretariado es el brazo técnico de dar insumo a los comités. Hay muchos comités en distintas materias, ya los vamos a ver cuáles son, para que sus discusiones de política sean posteriormente adoptadas por el Consejo. Entonces, en este secretariado, los países llevan las ideas, ¿sí? Un determinado programa en un determinado sector. Cuando es aceptado, va a los comités, donde se discuten, donde se señala cuál va a ser ese plan de implementación. Y quien lo adopta es el Consejo finalmente. De allí surge, ¿qué? Una directriz de la OSDE en determinada política. ¿En qué temas? Espérate, ya voy para allá. ¿En qué temas? En temas de agricultura, competencia, asuntos fiscales, política de desarrollo territorial, economía y desarrollo, educación, gobierno cooperativo, política ambiental, política del consumidor, temas de empleo, trabajo, asuntos sociales, seguros, pensiones. Entonces fíjense que no es simplemente hablar de los temas propios de comercio como lo hace la OMC o hablar de los temas propiamente aduaneros. Este trasciende, ¿sí? Es transversal. Es qué pasa si efectivamente, cómo implemento mi política laboral, qué impacto esa política laboral va a tener, por supuesto, en materia pensional, ¿cierto? ¿Cuáles son mis incentivos, por ejemplo, en materia de educación y de política ambiental para tener un desarrollo sostenible limpio? Entonces, aquí se entrelazan las políticas, no se miran aisladamente, sino que se entrelazan porque son transversales. Entonces, ¿los tres organismos son independientes? Son independientes. Son 3 organismos independientes.
Bueno, entonces, me fui para... ¿Cómo opera entonces cómo es esa dinámica? ¿Cómo se expresa la OSDE? Primero, se expresa a través de documentos que son denominados los estándares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un estándar de intercambio de información financiera. ¿Cuál sería el modelo de datos ideal? Porque ya tienen determinada cuál es el dato que necesitan los países o las administraciones para poder hacer un control financiero o fiscal, ¿sí? Por ejemplo, un estándar. Funciona a través de los peer reviews o las revisiones de pares, ¿sí? Entonces, se evalúa, su mismo nombre lo dice, se toman dos economías, dos países con economías similares y se evalúan su política, ¿sí? Entonces, la más común es la evaluación de gobernanza pública. ¿Qué ha hecho usted para garantizar esa institucionalidad y el desarrollo de las instituciones? Los foros sectoriales, un foro global en materia de transparencia y de intercambio de información tributaria, ¿sí? O estudios comparativos, las pruebas PISA de educación. Creíamos que teníamos la mejor educación, no fue sino que aplicáramos la medida de la prueba PISA y nos dimos cuenta que estamos flojos, ¿sí? Entonces, esto sirve, si ustedes, cuando uno quiere ser bueno y quiere ser el mejor, ¿con quién se compara? Con los mejores. Yo no me comparo con el que le va mal y se rajó para decir que mi 3.5 estuvo súper chévere. No, ¿cierto? Esto es lo que hace la OECD en términos prácticos. Ver qué hace el otro, ver qué programa, qué política le funcionó al otro y la implemento. Y obviamente la implemento y la traigo a partir de las lecciones aprendidas de las mejores prácticas. ¿Listo? Ya voy señor. En esos estudios comparativos y en esos mejores estándares, ¿se incluyen los estudios de precios de transferencia? No. Ahí hay una guía sobre cómo deben hacerse los estudios de precios de transferencia, pero no, digamos, es el estándar de precios de transferencia y de las prácticas de las BEPS, ¿sí? De las 10 acciones, no, ya más, 13 acciones de las BEPS, para evitar la erosión de la base gravable a raíz de operaciones entre vinculados, ¿sí? Sale de allí estas directrices. O sea, sí aplica, la respuesta es sí. Pensé que me estabas preguntando ya un caso específico. ¿Por qué no? Es a nivel, digamos, macro de políticas. Me inquieta un poco cada política o cada país tiene un dinamismo económico diferente, ¿verdad? Donde, digamos, sus crecimientos y demás van condicionados a sus propios movimientos internos. Digamos que aplicar esas políticas que, aunque vienen con muy buenas prácticas de afuera, pero son economías distintas. Sí. Muy seguramente no se ha de aplicar de forma directa a una economía diferente, en este caso pues, la colombiana. Entonces, no sé, esos análisis que hacen previos a están lo suficientemente sustentados o toca adherirse porque es un consenso y un estándar general. Entonces, primero, ¿quiénes están en la OMC? 37 países miembros, Colombia sería el número 37, ¿sí? Cuando ratifique el acuerdo. ¿Quiénes están? Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Holanda, México, ¿sí? Corea, o sea, fíjense, Japón, son economías fuertes, ¿cierto? Son economías de pronto estables, economías que además tienen muchísima inversión extranjera, ¿cierto? Que tienen no reciben, sino que son... ellos invierten, ¿sí? Son ¿cómo se dice en español? Ahora se me olvidó, el inversor, el inversionista, son el inversionista, ¿listo? Entonces, ellos son los que efectivamente discuten esas políticas y esas buenas prácticas. Para que un país sea miembro, debe agotarse un procedimiento, ¿sí? Entonces, no es que cualquier país no va a ser objeto de estudio por parte de la OMC. Primero, la organización invita a un país miembro, ¿sí? Entonces, Colombia no fue y golpeó las puertas de la OSDE. Claro, respondió a una estrategia diplomática que nos explicaron esta mañana, ¿cierto?
pero como funciona formalmente el mecanismo es que la OSD invita a uno de los países para que sea miembro. Japón, usted tiene una industria súper fuerte, usted tiene muchas experiencias, usted superó la guerra. Japón estuvo también, parte de Japón destruido y afectado por la guerra. ¿Se acuerdan? No era parte de los aliados. Entonces, Japón forma parte y muestra su experiencia y sus programas. Taiwán se transformó en 30 años. Taiwán era una colonia china aislada que quisieron independizarse y en 30 años invirtió en educación y ahorita, miren, vayan y miren los puertos de Taiwán o la experiencia de Singapur. Hace 30 años nadie hablaba de Singapur y ahorita Singapur tiene los mejores sistemas informáticos, tiene las mejores instalaciones portuarias, ¿sí? Entonces, la OSDE hace la invitación al país. Y posteriormente, la OSDE hace un estudio e inicia el trabajo con los comités técnicos. Todos estos 23 comités que vimos en la lámina anterior empiezan a evaluar el país. ¿Usted qué hace en política laboral? ¿Usted qué hace en política de producción de industria? ¿Qué mecanismos tiene para la agricultura, para la pesca? Lo hacen la evaluación absolutamente en los 23 comités. En el caso de Colombia, inició con 10 comités entre el 2011 y el 2013. Posterior a esa evaluación, de esos 10 comités solitos, la OSDE, el Consejo de la OSDE, que es el de la que está en la punta de la pirámide, le dijo, lo invito a formar parte de este proceso. ¿Sí? No le está diciendo, venga, sea miembro de Chévere. No, lo invito a formar parte. Venga, le evalúo los 13 comités restantes. Y mientras tanto, le hizo unas recomendaciones a estos 10 comités. Y usted mire a ver cómo los va a implementar para seguir el estándar internacional, si le interesa ser miembro. ¿Sí? Lo que expide la OMC, como lo vimos, no es un convenio, no es un acuerdo, son directrices, recomendaciones, mejores prácticas. Se le entregó a Colombia una hoja de ruta identificando los principales problemas que Colombia debía abordar para poder ser miembro de la OSDE. Es decir, que a la luz de estos países que son, digamos, el club de los mejores o el club que ha tenido mejor experiencia en determinado sector, le daba recomendaciones a Colombia, ¿sí? Esas recomendaciones en la hoja de ruta fueron, como su nombre lo indica, una hoja de ruta. Y mire las directrices que tenemos en la materia. ¿Cómo usted va a implementar esa política? ¿Sí? Y esas directrices. En el 2014 se entregó el memorando inicial a la OSDE, es decir, el gobierno colombiano entrega y le dice, he hecho mis ajustes de esta hoja de ruta, estos son mis ajustes. Y viene la evaluación plena de los 23 comités, que duró del 2014 al 2016. Entre el 2016 y el 2017, todos y cada uno de esos comités tienen que pronunciarse y emitir un concepto favorable. O sea, los técnicos expertos en determinada materia dicen, sí, Colombia tiene una política responsable en materia medioambiental, o en materia de pesca, o en cualquiera de los aspectos, o el país candidato a la OSDE. Yo cito Colombia porque es el más reciente, ¿no? Pero puede ser cualquier país en este proceso. Y una vez se obtiene el concepto favorable, opera la decisión final por parte del Consejo en el 2018, donde dice, está bien, Colombia puede suscribir la convención por parte de la OSDE para ser miembro de la OSDE. Como ya vimos, tiene que agotarse el proceso interno, ¿cierto? Entonces, en Colombia se aprobó mediante la ley 1950 de 2019. O sea, eso fue este año. Y posteriormente tiene que ir ¿a dónde? Revisión de la Corte, para que después ratifique ante la OSDE que va a ser miembro pleno. ¿Qué recomendaciones le hizo, ya digamos un poco para cerrar, qué recomendaciones le hizo la OSDE a Colombia? Que es interesante, sobre todo... Entonces falta es que la Corte se pronuncie y dé la aprobación para ya... Sí, señor, y ratificar el instrumento ante la OSDE. ¿Sí respondí tu pregunta? ¿La anterior? Okay.
Entonces, ¿qué principales recomendaciones hizo en materia tributaria? Fíjense que son 23 comités, no vamos a hablar de los 23 comités, sino los temas que a ustedes, digamos, les interesa más. Aumentar la recaudación, alta evasión tributaria y muchísimas exenciones. Entonces, quítele los privilegios a muchos, aumente la recaudación y combata la evasión tributaria, que fue en parte lo que se trató de hacer con la reforma del 1943, la última ley de financiamiento. Fortalecer la administración tributaria, aumentar el personal y fortalecer la capacidad técnica. Y esto también en materia aduanera, ¿sí? Porque digamos, la DIAN es grande, pero no es tan grande si nos comparamos con los países de nuestro mismo nivel. Y adicionalmente, pues hay que fortalecer y actualizar su recurso humano permanentemente. Ampliar la base del impuesto a la renta de sociedades de manera gradual. Fortalecer el sistema de gestión de riesgos, identificar cuáles son las áreas de fraude fiscal y hacer programas orientados al fortalecimiento de gestión de riesgos. Aumentar las sanciones por ese fraude fiscal. O sea, primero identifíquelas, establezca un sistema para identificarlas. Una vez las identifica, combátalas y sanciónelas, ¿cierto? Convertir en delito la evasión tributaria nacional y extraterritorial. A nadie lo asusta más que la cárcel. La privación del bien por excelencia, que es la libertad. Entonces, prisión por delitos fiscales. Excluir a las empresas del impuesto sobre el patrimonio y a cambio incluir la propiedad personal de acciones societarias en la base impositiva como forma de patrimonio. Eso se discutió en la ley, fue objeto de discusión, fuerte discusión en la ley de financiamiento. Adoptar un régimen de IVA basado en el consumo, reduciendo la carga tributaria sobre la inversión. O sea, es decir, pasémosle el IVA al consumidor. Se subió al 19%, veníamos del 16%. ¿Quién paga? El consumidor, cada vez que vamos al supermercado. Suprimir las exenciones del IVA, por ejemplo, en el sector de la construcción, la electricidad, transporte y servicios financieros. Aumentar la tasa general del IVA, bueno, ya lo dije. Reducir las exenciones al impuesto de renta personal en sectores como pensiones, ahorros voluntarios para la jubilación, adquisición de vivienda y reducir las deducciones sobre los ingresos de los empleados. O sea, clase media a la yugular. Gravar los dividendos para las personas físicas, que se refiere a personas naturales. Eliminar los subsidios de vivienda. Este era un plan. El plan PIPE, que lo lidera el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, ese ya no está. Eliminar las exenciones del impuesto sobre la renta para los ahorros inmobiliarios, que también se incluyó en la ley de financiamiento, ¿sí? Entonces, cada vez que vendemos un inmueble, dependiendo del valor del inmueble, hay que pagar impuesto. Principales recomendaciones en materia de comercio. Una expedición de una regulación aduanera transparente y de procedimientos aduaneros claros. Y para los que no son aduaneros, voy a hacer un paréntesis. Colombia venía de un decreto 2685 del 99, que tenía una resolución reglamentaria, que era la del 2000. Esto se conocía como nuestro estatuto aduanero, que tenía las obligaciones sustanciales, procedimentales, régimen de infracciones, régimen de sanciones. Fíjense la fecha, del 99. Empezamos, Colombia como política de Estado, la apertura de su economía, ¿cierto? La internacionalización de su economía a través de la suscripción de acuerdos comerciales. Y a raíz de esos acuerdos y a raíz de los acuerdos multilaterales recientes, se detectó la necesidad de implementar una nueva regulación aduanera más moderna, más rápida, más eficiente. Eso dio lugar al decreto 390 de 2016, que fue posteriormente modificado por el decreto 349 del
de 2018 y a 6 resoluciones reglamentarias, con una falencia fundamental. Esta norma, que no es mala per se, que es revolucionaria, que es moderna, o sea, es chévere, es una norma chévere, partía del principio de que funcionaba el sistema informático electrónico aduanero. El sistema no funciona, ¿sí? Tiene un sistema que viene desde hace muchos años, que se le han venido haciendo ciertas actualizaciones, ciertos ajusticos, pero el sistema no funciona. ¿Qué pasó? Que esta norma, que parecía tan buena, resultó siendo una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque en la vida real el comercio y la DIAN, su capacidad operativa, se quedó en el 99. Para hacer frente a esta realidad, generando una cantidad de incertidumbre jurídica con estas normas, porque estableció una vigencia denominada vigencia escalonada, que nadie sabía que estaba vigente, si este o este. Por supuesto, el inversionista que hacía, ¡qué susto! Yo, ¿cómo van a hacer? ¿Van a tratar mis bienes? ¿Cómo sé qué tratamiento y qué norma le van a aplicar a mis importaciones? Eso dio lugar a que, con ocasión del nuevo gobierno, históricamente, cambio de gobierno, se ve la necesidad de abordar el primer problema que había. No sabíamos qué norma es la aplicable para procedimientos aduaneros. Y da lugar a la creación del decreto 1165 del 2019. ¿Y a la resolución cuál? De 2019. Este decreto tiene un mix de estas dos normas. 75% de esta, porque la realidad es que estamos en el 99, y 25% de lo bueno que tenía el 390 de, digamos, de prácticas internacionales. ¿Listo? ¿Qué tiene de bueno este mix? Que derogó estos. Entonces, señor inversionista, ¿quiere saber cuál tratamiento se le va a dar a su norma? A partir del 2 de agosto del 2019 tenemos estas dos normativas vigentes. Cumplimos la recomendación de la OECD hasta el momento. No podemos perder de vista que esto es temporal. ¿Por qué? Porque algún día tendremos que tener un sistema que funcione o no. Vamos a seguir ahí actuando sobre el viejo. Chatarrización. Renovar el parque automotor. Si queremos ser competitivos, primero, infraestructura, lo mencionamos esta mañana, ¿cierto? Pero además, un parque automotor que responda a que pueda cargar un contenedor, ¿cierto? Al que el camioncito que va subiendo pues que váyanse de viaje por carretera, qué delicia, tenemos paz, entonces sí podemos visitar el país. Vayan, pero ustedes siguen viendo en las carreteras los camioncitos con estacas, haciendo un esfuerzo para subir la línea. El tema de digitalización es un tema que funciona en Bogotá para el sector público, para el transporte público. En Medellín, una partecita del transporte público, y en las demás ciudades realmente funciona. Claro, para sector público. ¿Qué hacemos con el campesino que con tanto esfuerzo se compró hace un par de años su camión y que ahorita le digan, su camión hay que chatarrizarlo, hay que ¿cierto? Entonces, y él va a decir, pero yo, ¿por qué me tengo que endeudar si yo tengo mi camión para llevar las zanahorias que produzco al pueblo? Cambio cultural, competitividad, asociatividad, vías, transporte. Que no es un tema de chatarrización, es un tema integral realmente. Detrás de eso hay un tema social, por eso es que no se ha implementado la política exitosamente. Ley de derechos de autor. Eliminar el trato discriminatorio en materia impositiva. Aquí está la respuesta a tu pregunta anterior. Ley 1816 de 2016. Una observación sobre ese tema. Sí, señor. Esa ley fue modificada en el Plan Nacional de Desarrollo y volvió al sistema anterior. Habría que revisar nuevamente si está incumpliendo con la obligación internacional. Hay demanda ante la Corte Constitucional por ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo.
No podemos ser una república bananera, ¿sí? O sea, tenemos que ser serios con las políticas. Si asumimos un compromiso internacional, si somos miembros de 3 organizaciones o más organizaciones internacionales, si ese estándar, si estuvimos de acuerdo con ese estándar, hombre, cumplámoslo, ¿sí? No, son medidas y son estándares de desarrollo de mediano y de largo plazo, que no se pueden cambiar por caprichos de momento de gobierno. No solamente con este gobierno, a lo largo de la historia hemos visto que ha pasado eso. Adopción de transparencia frente a nuevas regulaciones, ya lo hemos mencionado. Regulación de los precios de medicamentos y de farmacéuticos, toda la discusión de genéricos, patentados, los nuevos desarrollos nano y bio, médicos, medicinas, bueno, todas estas categorías que tienen la industria farmacéutica, eliminación de las restricciones a la importación de etanol, porque nuevamente violación del principio de no discriminación, violación del principio de trato nacional y transparencia en las compras públicas, en particular revisiones al programa de Colombia, compra eficiente. Estas son las principales recomendaciones. Obviamente, temas de reformas públicas, esto digamos se los dejo, materias ambientales, estos son otros temas que les puede servir a ustedes. En materia laboral, digamos para su información, ya discutimos los principales objetos de la maestría. Reforma pensional, que es lo que se nos viene, prepárense. Y bueno, otras áreas. Les voy a dejar y vamos a cerrar, ya porque nos toca irnos a almorzar para irnos al aeropuerto. Les voy a dejar un video que es muy bonito. Hemos hablado, digamos, hemos hecho esta mañana un recuento un poco histórico, viendo cómo funcionan estas organizaciones, a lo que estamos obligados y de pronto cumplimos o no cumplimos, y a lo que ustedes van a estudiar en detalle en estos 2 años. Pero quiero dejarlos con una reflexión. ¿Estamos preparados para el reto del comercio frente a los nuevos retos que de verdad trae la tecnología? No sé, aquí se los voy a dejar. ¿Suena allá o suena acá? ¿Suena dónde? The toy my aunt sent me from Spain. Ay, perdón. There are objects that mark moments in our lives. This is me as a baby with a toy my aunt sent me from Spain. There are objects that mark moments in our lives. When I was 7, it was a yo-yo. I did not realize it had been made thousands of miles away. I also remember my first electronic game. I was about 10 when I got it. I took it everywhere with me. Then, a few years later, I got a Walkman from Japan. Everybody had one. And my first car, it was an American model made in Germany. It gave me so much freedom. I could go anywhere. This object may not mean anything to you. It came from Chile and helped me start my company. It became a family business. This laptop helped us sell all over the world, working from home because a baby was on the way. When I look back at all these objects, these moments, trade was always part of the story. It was evolving as I was growing. Now I see her growing up. What is her future going to look like? How will trade shape her life? Will she pay using blockchain? Will a drone deliver her products? Or will she print them herself? How will technology change the way we trade? How about our Earth? Will trade be greener? This is my story. How about hers? How about theirs?
como dicen en Estados Unidos, food for thought. Alimento para que piensen, para que reflexionen, para que miremos si efectivamente tenemos las herramientas, las capacidades, los conocimientos y cómo vamos a enfrentar tantos cambios que se nos vienen. Esta es la cuarta resolución, la cuarta revolución que enfrenta la humanidad, ¿sí? Y esta va a unos pasos tan acelerados que realmente ni el planeta está pudiendo adecuarse a ellos. O sea, cuando se creó la máquina de vapor, era contaminación. Y lo había, ya se estaba afectando el planeta. Pero esto tomaba tiempo, tomaba pasos, y el planeta se iba acomodando. Ahorita vamos tan rápido, produciendo en masa, con tantos cambios, que tenemos que mirar qué de todas esas políticas, cómo las vamos a adoptar para contribuir no solamente al comercio, sino a un comercio sostenible y responsable con el medio ambiente y con la misma humanidad. Bueno, muchas gracias.